Las palabras de Brenda Jensen, agudas y repentinas, interrumpieron el silencioso zumbido del lavavajillas. Te maldigo a ti y a tu estúpida startup. Espero que te rechaquen. Cerró la puerta de golpe. La vibración hizo vibrar la copa de champán barata que tenía en la mano, dejándome expuesta en mi propia mesa, con las velas apagadas de mi pastel de cumpleaños burlándose del silencio. Un momento después, su coche rugió al arrancar, con las ruedas escupiendo grava al salir de la entrada. Me senté a la mesa del comedor, con la única copa de champán sudando sobre el roble pulido. El pastel, un modesto pastel de chocolate del supermercado, tenía 24 velas apagadas, 38 años. Brenda lo había comprado esa mañana, antes de la discusión, antes de que sus palabras fueran tan hirientes como cualquier cuchillo. Mi nombre, Owen Miller, estaba garabateado en la parte superior con glaseado blanco, un recordatorio de una celebración que no se llevaría a cabo. El silencio en la casa, ahora que su coche se había ido, se sentía pesado, como una manta empapada en agua helada. 7 días. Era todo el tiempo que me quedaba hasta la presentación a Sequoia, la firma de capital riesgo que tenía el futuro de Neurosh en sus manos. Lo era todo. Todas las noches sin dormir, la segunda hipoteca de esta casa, las interminables tazas de café tibio, los sueños postergados, todo se reducía a esta presentación. La voz de Brenda aún resonaba en el aire, un fantasma en la cocina, por lo demás vacía. Te maldigo a ti y a tu estúpida startup. Espero que te rechaquen. Me leve la copa de champán a los labios, apurando el último sorbo del caro y seco líquido. La habíamos comprado hacía meses, cuando la cuenta de Jensen parecía segura, cuando planeábamos brindar por un nuevo comienzo. Ahora era solo un sabor amargo, un eco de lo que una vez compartimos. 8 años. Ese era el tiempo que había pasado desde que la vi por primera vez en la abarrotada cafetería del campus de Stanford. Brenda Jensen, con sus penetrantes ojos verdes y una pila de libros de derecho que le llegaba hasta la barbilla. Había estado discutiendo con un profesor, con palabras precisas, una lógica como el bisturí de un cirujano. Me presenté más tarde, atraído por su intensidad. Hablamos durante horas, sobre todo sobre mis ideas, aunque a medio elaborar, para una IA que pudiera aprender y adaptarse, no solo seguir reglas. Ella escuchaba, analizando mentalmente las implicaciones legales, los desafíos éticos y el mercado potencial. No trabajo para la gente, Owen Miller, dijo con esos ojos verdes fijos en mí. Soy socia de Elos. 18 meses después, nos encontrábamos en una pequeña capilla, intercambiando votos. Ella era mi pilar. Durante los años de vacas flacas de Neurosh, los rechazos y las cenas de fideos ramen, Brenda había estado allí. Su formación jurídica, su mente aguda, habían guiado la constitución inicial, la solicitud de patentes y el interminable papeleo. Cuando finalmente conseguimos nuestra primera inversión inicial de $2 millones, me apretó la mano con un susurro feroz. Tus sueños son los míos ahora, Owen. Estamos construyendo este imperio juntos. Pero los imperios estaban aprendiendo, no se construían de la noche a la mañana, y los cimientos habían empezado a resquebrajarse. Las noches de insomnio para mí se convirtieron en noches de soledad para ella. La segunda hipoteca significó que nuestros ahorros menguaron. Solo hasta que consigamos la siguiente ronda, prometí cada vez postergando la idea de tener hijos, hacia un futuro que parecía eternamente inalcanzable. Hace 2 años la ronda de financiación de Serie A se quedó corta. El mercado había cambiado. Brenda practica como siempre, sugiirió que consideráramos ofertas de adquisición. Es una buena salida, Owen. Por fin pudimos respirar. Negué con la cabeza, demasiado testarudo, demasiado confiado en el plan de la OPFI. Esto es más grande que eso, Brenda. Se trata de cambiar el mundo. Ella solo murmuró. Los planes cambian. Con la voz más baja de lo habitual. Últimamente, hablaba más de sus colegas, en concreto de Karen y Steve Johnson. Steve, contador de una empresa regional, tenía una casa modesta en las afueras, un sedán fiable y un plan de pensiones que crecía constantemente. Brenda los mencionaba casi con naturalidad, normalmente después de otra noche larga para mí, otra cena cancelada. Karen y Steve fueron a Door County el fin de semana pasado. Dijeron que estuvo bien, una escapada tranquila. Sus palabras no eran una crítica, al menos no directamente. Solo hechos expuestos como piedras en un camino que yo no estaba recorriendo.
La discusión había empezado de forma bastante inocente. Durante la cena la noche anterior a mi cumpleaños, estaba optimista, casi eufórico, con la cuenta de Jensen. De verdad creo que ya está Brenda. Queramos esto y es el impulso que necesitamos para Sequoia. Ella simplemente había estado moviendo el tenedor en el plato, con expresión cansada. Siempre está a la vuelta de la esquina, Owen, pero parece que nunca lo superamos. Esta vez es diferente, insistí en voz más alta de lo que pretendía. Entonces levanto la vista con sus ojos verdes apagados. Steve Johnson no tiene por qué repetirle a Karen que esta vez es diferente. Además tiene un plan de jubilación que no le quita el sueño a su esposa. La comparación me dolió. No me di cuenta de que te habías vuelto tan materialista, dije, y las palabras se me escaparon sin que pudiera contenerlas. Quedaron suspendidas en el aire, afiladas y feas, el rostro de Brenda se tensó. Dejó el tenedor, y el metal tintineó contra el plato de cerámica. Hablo de estabilidad, Owen, dijo en voz baja y tensa. De poder pensar en formar una familia, de no despertar cada mañana preguntándonos si lo vamos a perder todo. Los días posteriores a mi cumpleaños se hicieron largos y tranquilos en la casa de Palo Alto. Brenda se estaba quedando con su hermana en Walnut Creek, algo que me contó en un mensaje de texto recortado el lunes por la mañana. La cama se sentía demasiado grande, el silencio por las noches demasiado fuerte. Intenté concentrarme en la presentación, obligándome a revisar diapositivas, afinar algoritmos y ensayar mi discurso. Pero mi mente volvía una y otra vez a la silabacia al otro lado de la mesa del comedor, a las últimas palabras de Brenda, al abismo que se había abierto entre nosotras. La llamé 2 veces el lunes, una el martes. Los mensajes de voz eran incómodos y forzados. Brenda, soy Owen solo para ver cómo estás, pensando en ti. Cada vez mi teléfono vibraba unas horas después con un mensaje. Estoy bien, estoy ocupado. Hablamos luego. O todavía estoy en casa de Jen. Necesito más tiempo, ninguna emoción, ningún atisbo de reconciliación. Solo un frío distanciamiento digital. En New York el ambiente estaba cargado de expectativas. 7 días se habían convertido en 5. Gary Peterson, mi cofundador y jefe de ingeniería, me sorprendió con la mirada perdida en una pizarra llena de proyecciones de mercado. «Te vas, Owen», digo en voz baja, sin tono acusador. El equipo lo percibe. Está todo bien en casa. Asentí pasándome una mano por el pelo. Solo tengo nervios antes de lanzar, Gary. Estaré bien, pero sabía que no. Mi concentración estaba fracturada, hecha pedazos de duda y arrepentimiento. Esa noche me quedé hasta tarde. A las 9, la oficina estaba prácticamente vacía, salvo por unos cuantos programadores dedicados. Sarah, una desarrolladora junior que habíamos contratado hacía 6 meses, seguía en su escritorio, con los auriculares puestos, depurando un código complejo. Era joven, recién salida de Berkeley, con una competencia discreta que desmentía su edad. Cuando por fin se quitó los auriculares y se estiró, y al verme, me encontré caminando hacia su escritorio. ¿Sigues aquí, Sarah?, pregunté apoyándome en la pared de un cubículo. Sonrió levemente. Casi lo consigo, solo un último bicho que intenta esconderse de mí. Hablamos un rato sobre el código, sobre el proyecto, y luego, sin quererlo, empecé a hablar de Brenda, de cómo habían cambiado las cosas, de cómo antes me apoyaba tanto, de cómo la visión la llenaba de energía. A veces es como si fuera otra persona, me oí decir, con las palabras atropeladas, cargadas de un dolor sorprendente. Todo esto, todo New York, nos ha quitado tanto, a ambos. Sarah simplemente escuchó. No me dio consejos ni me juzgó. Simplemente me miró con una empatía que se sentía como un pano frío sobre una frente afiebrada. Parece que has pasado por mucho. Digo en voz baja cuando finalmente me quedé sin palabras. Construir algo grande siempre cuesta algo. Sus palabras eran sencillas, pero impactaron con una fuerza sorprendente, reconociendo la lucha sin minimizarla. Era un marcado contraste con el reciente resentimiento de Brenda, con la forma en que solo veía el costo, nunca la recompensa potencial. Al día siguiente, sonó mi teléfono. Era Brenda. Mi corazón dio un vuelco, lleno de esperanza. Brenda. Owen, necesito hablar del pago de la hipoteca. Vence el 15 y no he visto la transferencia de la cuenta conjunta. Su voz era monótona, sin calidez, no enfadada, solo profesional. Luego pasó a un informe legal que estaba preparando para un cliente y necesitaba unos documentos de la oficina central.
Su fría eficiencia dolió más que cualquier discusión a gritos. Afianzó la distancia, convirtiendo nuestra relación en una transacción. Me encontraba trabajando cada vez más tarde. La casa vacía, con sus recordatorios de lo que habíamos perdido, no me atraía. La oficina, con sus luces fluorescentes y el silencioso zumbido de los camareros, me hacía sentir menos sola. Sara también estaba allí a menudo, terminando su trabajo o simplemente tomándose un descanso. Hablábamos del futuro de la Haya, de sus propias aspiraciones, de cosas triviales. Su silencioso apoyo se convirtió en un bálsamo, un suave contrapunto a la constante ansiedad. A mitad de semana, tuvimos una reunión crucial con inversores de una pequeña firma de capital riesgo, un preámbulo para Sequoia. Salió mal. Sus preguntas eran directas y su escepticismo, palpable. Salí de la reunión con el peso del posible fracaso aplastándome, un dolor palpable en el pecho. De vuelta en la oficina encontré a Sara todavía allí, dibujando diagramas en una pizarra. No salió bien, confesé, con la voz apenas un susurro. El miedo era crudo evidente. Seguiré con el rotulador aún en la mano. A veces una mala reunión es simplemente una mala reunión, Owen. No significa que la visión sea errónea. No te rindas ahora. Sus palabras, una vez más, fueron sencillas, directas. No contenían pretensiones, solo una fe sincera. Más tarde esa noche recibí un correo electrónico de Brenda en mi bandeja de entrada. Asunto: finanzas. Era un desglose detallado de nuestras menguantes reservas de efectivo, el inminente pago de la segunda hipoteca y un párrafo conciso que me sugería considerar una adquisición, ahora antes del lanzamiento de Sequoia. Al menos entonces tendríamos algo concreto. Él había escrito, en lugar de arriesgarlo todo en una apuesta arriesgada. Me quedé mirando la pantalla, luego mi teléfono, donde acababa de aparecer un mensaje de Sara. Ya arreglé el error. Me siento bien. Espero que tengas una noche mejor. Un destello peligroso. Una mezcla de resentimiento hacia Brenda y un anhelo de escapar brilló en mis ojos. Los días se fundían, la línea entre la camaradería profesional y algo más. Algo peligroso se difuminaba con Sara. Las noches en la oficina se convertían en comidas para llevar compartidas, cartones de comida china tibia en nuestros escritorios mientras el resto del edificio dormía. Luego llegaron los silencios compartidos, más cómodos que incómodos, seguidos de un lento desenlace de confidencias. Me contó sus propias dificultades, una relación larga que había terminado abruptamente unos meses antes. Simplemente, ya no me veía, dijo con voz débil, rozando el borde de su taza de café. Yo solo era parte del mobiliario. Su vulnerabilidad, sin adornos y directa, me hizo sentir menos sola, más comprendida. Yo, a mi vez, me encontré hablando más de Brenda, pintando la imagen de una esposa que se había enfriado, consumida por el materialismo, por el deseo de una vida que yo aún no podía proporcionar. Hablé de sus cuellas sobre el dinero, sobre el plan de pensiones estable de los Johnson, sobre su impaciencia. Omití cuidadosamente mi propia responsabilidad en la erosión de nuestro matrimonio, las promesas que había roto, los hijos que había pospuesto, la constante búsqueda de un futuro que se alejaba. Sara escuchó, su mirada firme, su compasión como una manta cálida. Una noche particularmente brutal, 2 días antes de la presentación de Sequoia, éramos los últimos en la oficina. Un error crítico había surgido en el algoritmo principal, amenazando con descarrilar una función clave de la demo. Llevábamos horas mirando líneas de código, con las luces fluorescentes zumbando en el techo y la tensión silenciosa en la sala casi sofocante. Estábamos cansados, frustrados, y el tiempo apremiaba. Finalmente me recosté en la silla, pasándome una mano por la cara. No lo sé, Sara, admití en un susurro. Tengo miedo. Todo esto, si esta propuesta fracasa, no es solo neuro, es todo. El respeto de Brenda, nuestro futuro, todo. El miedo era un nudo en el estómago que se acentuaba con cada minuto que pasaba. Me miró. Sus ojos, normalmente brillantes de concentración, ahora se suavizaban con algo parecido a la compasión. Extendió la mano y la cubrió suavemente con la mía, que aún descansaba sobre el teclado. No estás solo en esto, Owen, dijo en voz baja y firme. El roche fue una descarga. Un calor repentino y eléctrico me recorrió la mano y el brazo. Una sensación que no sabía que anhelaba. Era una conexión física que me resultaba extraña y familiar a la vez,
algo que no había sentido de Brenda en años. Por un breve instante, una advertencia, una imagen del rostro cansado de Brenda, cruzó mi mente, empecé a apartar la mano, presa de un breve conflicto interno, pero entonces la profunda soledad, el peso aplastante de la expectativa, me vencieron. Mi mirada se cruzó con la suya, la sostuve, y entonces me incliné lento, pausado y la besé. No fue un beso apasionado, en realidad. Fue una búsqueda desesperada de consuelo, una súplica silenciosa de comprensión ante una presión abrumadora. Sus labios eran suaves, receptivos, y por un instante fugaz sentí una paz extraña y frágil. A la mañana siguiente, una pesada culpa me invadió mientras conducía por las calles vacías hacia el trabajo. El recuerdo del beso, aún vivido, sabía a traición. Pero vago la culpa, floreció una extraña e inesperada sensación de alivio. Una parte de mí se sintió más ligera, como si una carga emocional que elevaba mucho tiempo se hubiera aliviado momentáneamente. La absoluta soledad que había sido mi compañera constante durante meses se había disipado por unos instantes. El mensaje de texto de Brenda llegó mientras entraba al estacionamiento. Ya decidiste la oferta de adquisición. Jen necesita saberlo para el informe legal. Su tono era plano, carente de emoción, un marcado contraste con la tranquila intimidad de la noche anterior. Evitaba a Sara en el trabajo. Me encerraba en mi oficina, fingía estar absorto en el análisis de mercado, me negaba a sostener su mirada a través del espacio diáfano. Intenté actuar como si nada hubiera pasado, como si el beso fuera producto de mi imaginación cansada. Pero la tensión entre nosotros era palpable, un cable de alta tensión que se extendía por toda la oficina. A última hora de la tarde, me encontró junto a la máquina de café. Owen dijo, con la voz apenas por encima de un susurro, «¿Te arrepientes?» Apreté mi taza de café con los nudilos blancos. «Mi matrimonio es complicado, Sara», dije evadiendo el tema. «No la mire. Sabía que había cruzado la línea, independientemente de lo que pasara con Neuroch, independientemente de la presentación. La salida a bolsa, el éxito o el fracaso, mi matrimonio, mi vida con Brenda, acababa de llegar a un punto sin retorno. El peso de ese conocimiento era casi tan pesado como la presión de la presentación que se avecinaba. El día de la presentación amaneció gris y tranquilo, reflejando el vacío que sentía en mi interior. Apenas había dormido, la imagen del rostro de Sara, luego el de Brenda, luego las imponentes figuras de los inversores de capital riesgo, destelando tras mis párpados. Brenda no había regresado. En cambio, un correo electrónico de su abogado, una pregunta cortés pero firme sobre nuestros bienes conyugales, había llegado a mi bandeja de entrada la noche anterior. Era un anuncio frío y formal de lo que ya sabía, el fin. Entré en las elegantes y modernas oficinas de Sequoia Capital. El peso del futuro de Neuroch y el colapso de mi matrimonio me oprimían como una carga física. Los suelos pulidos y los tonos apagados de la recepción parecían amplificar mi propia agitación interna. Gary Peterson, que me esperaba en la sala de conferencias, me miró a la cara, su queno se fruncía con preocupación, con una pregunta silenciosa en los ojos. Lo vio, el desmoronamiento. Le dediqué una débil sonrisa. Me lanza la presentación, con diapositivas nítidas y datos meticulosamente investigados. Pero mi pasión habitual, la energía pura que solía impulsar cada palabra, fue reemplazada por una desesperación tensa. Mi voz, normalmente clara y segura, se sentía frágil, a punto de quebrarse. Hablé de la disrupción del mercado, de la inteligencia artificial general, de cambiar el mundo, pero mis palabras sonaban huecas, como ecos en una sala enorme y vacía. Los VC, un panel de 5 personas elegantemente vestidas, se mostraron receptivos pero cautelosos. Sus preguntas, cuando surgieron, fueron precisas y penetrantes. Querían saber sobre nuestra trayectoria, nuestra tasa de consumo, nuestros planes de contingencia. Preguntaron sobre la escalabilidad, la competencia y mi liderazgo. Responde técnicamente correctamente, pero percibí un sutil cambio en su actitud, una sensación de que algo no cuadraba. Durante un breve descanso, salí al pasillo a tomar un vaso de agua. Sara estaba allí de pie junto a la ventana, contemplando el horizonte de Palo Alto. Seguido, me miró y me ofreció una breve mirada de apoyo. Evité su mirada, concentrándome en la condensación que se formaba en mi vaso. La culpa, aguda e indeseada, me punzaba.
De vuelta en la sala de conferencias, mientras nos acercábamos a la sesión de preguntas y respuestas, el Sr. Davies, el inversor principal, se inclinó hacia adelante. Su voz era tranquila, casi conversacional, pero su mirada era perspicaz. Owen, empezó, no solo invertimos en tecnología, sino en personas, en fundadores que puedan capear el temporal, que tengan bases sólidas. ¿Podrías contarnos un poco sobre tu red de apoyo personal, tu vida familiar, por ejemplo? La pregunta me pilló desprevenida, como un puñetazo en el estómago. Mi mente corría buscando una mentira aceptable, una evasión plausible. Tartamude. Mi vida familiar es complicada, pero no afecta mi compromiso con New York. Mi enfoque está completamente aquí. Podía sentir el juicio en la sala, un cambio sutil, una tensión. No solo había tropezado, había caído. La presentación concluyó sin una respuesta definitiva. El Sr. Davies ofreció una sonrisa cortés. Gracias, Owen. Esto fue muy informativo. Lo deliberaremos y nos pondremos en contacto contigo en 48 horas. Las palabras eran habituales, pero quedaron flotando en el aire, cargadas de implicaciones tácitas. Sabía con una certeza que me heló la sangre, que no había dado lo mejor de mí, ni de cerca. Regresé a la casa vacía. El silencio era ensordecedor, un marcado contraste con la energía vibrante de la firma de Capital Riesgo. La botella de champán, aún en la encimera de la cocina desde mi cumpleaños, parecía burlarse de mí con su promesa inquebrantable de celebración. Cogí el teléfono. Brenda. Necesitaba hablar con ella, salvar algo, lo que fuera. Contestó su hermana. Hola. La voz de Jen sonó cortante y fría. Jen, soy Owen. ¿Está Brenda? Una pausa, un suspiro. No, Owen, no lo hará. También me pidió que te dijera que no volverá a casa. Nunca. La comunicación se cortó. Me quedé mirando mi teléfono con la pantalla aún encendida. Entonces apareció un nuevo mensaje, un mensaje de Sara. Estoy pensando en ti. Pase lo que pase, eres brillante. En ese momento, al contemplar las dos confirmaciones de mi ruina, comprendí. No solo lo había arriesgado todo por mi sueño, lo había arriesgado por un fugaz y peligroso momento de consuelo, una huida desesperada del mismo silencio en el que ahora me encontraba atrapado. El precio parecía inconmensurable. Pasó una semana lentamente. La llamada llegó un martes por la tarde, exactamente 7 días después de la presentación. Era el Sr. Davies. Su voz era educada y arrepentida. Owen, lo hemos deliberado. Si bien New Roach promete, las condiciones actuales del mercado, junto con, lo que percibimos como inestabilidad en el liderazgo, significan que no podemos proceder con la inversión en este momento. Sus palabras fueron una ejecución fría y clínica. New Roach estaba muerto. Llamé a Gary Peterson. Escuchó en silencio un buen rato. Lo siento, Owen, dijo finalmente, con la voz cargada de decepción, pero no de sorpresa. Sentí que no estabas del todo bien estas últimas semanas. Sus palabras eran un espejo, un reflejo de mi propio fracaso. Encontré a Sara en su escritorio, escribiendo. Me quedé allí un momento, ordenando mis pensamientos. El peso del rechazo se hacía más pesado sobre mis hombros con cada segundo que pasaba. Sara, dije, sintiendo su nombre extraño en la lengua. Levanto la vista, con expresión expectante, pero también cautelosa. New Roach no consiguió la financiación. ¿Y qué pasó entre nosotros? Esto no puede continuar. Es culpa mía. Mi matrimonio se acabó, pero se acabó por lo que yo dejé que pasara, no por ti. Parecía dolida, con la mirada fija en sus manos. Lo entiendo, Owen, dijo en voz baja. Eras vulnerable, ambos lo éramos. Su comprensión, aunque un pequeño alivio, no alivió la culpa abrumadora. 2 días después, llegaron los papeles oficiales del divorcio. Brenda no perdió tiempo. Alegando diferencias irreconciliables, el documento supuso un final tallante y legalista a 8 años. Su abogado inició la investigación de inmediato, solicitando todos los registros financieros, comunicaciones e inventarios de bienes. Fue en este meticuloso proceso que aparecieron las primeras grietas en mi fachada cuidadosamente construida. El abogado de Brenda, minucioso y distante, encontró un intercambio de mensajes casual entre Sara y yo. Nada explícito, solo una serie de mensajes nocturnos, para saber cómo estábamos y darnos ánimos, demasiado íntimos para una relación profesional. Fue suficiente para levantar la alarma. Brenda, que necesitaba recuperar algunas pertenencias personales,
el antiguo juego de té de su abuela, álbumes de fotos, algunos textos legales. Regreso a casa una tarde mientras yo estaba en el trabajo. Recorrió las habitaciones con precisión silenciosa, recomponiendo su vida. En mi mesita de noche, escondido detrás de una lámpara, encontró un pequeño pendiente de plata. Era un delicado pendiente, un diseño que no le pertenecía. Lo recogió, apretando los dedos alrededor del frío metal. Más tarde esa semana, mientras revisaba cajas en el garaje, una vecina, Lasra. Henderson pasó por allí podando rosas. «Ay, Brenda, cariño, lo siento mucho por todo», dijo con una compasión injustificada en la voz. «Pero, ¿sabes? Vi a Owen con esa joven de su oficina un par de veces, después de que te fueras. Siempre llegaba tarde, parecía muy cómodo. Pensé que debías saberlo. Brenda, no necesito reconstruirlo todo. Los mensajes de texto, el pendiente, la confirmación inconsciente del vecino, todo encajó con un golpe sordo y espantoso. La ira, que había sido un latido sordo y persistente desde el fracaso de la startup, estalló en una furia abrasadora y devoradora de traición personal. Sonó mi teléfono, era Brenda. Su voz al hablar era gelida, temblando con una furia apenas contenida. Entonces dijo con una voz alargada y venenosa: «Mientras construyas un imperio, construyas algo más, ¿verdad, Owen? A alguien más». Estaba acorralada, expuesta. La vergüenza me invadió, como una oleada de calor. «Brenda, lo siento», susurré. La confesión me supo a ceniza. Fue un error, un momento de debilidad. Su voz se endureció aún más, cortando la línea como una navaja. «¿Un error? Owen, no solo le falaste a tu empresa. Nos falaste a nosotros. Falaste a mí, lo hiciste con un desarrollador junior. ¡Qué poético!». Hubo una pausa, un momento de profundo y escalofriante silencio. «No te quedará un imperio sobre el que levantarte cuando termine contigo. Me aseguraré de ello», colgué con la mano temblorosa. El peso de mis acciones cayó sobre mí. No solo el fracaso profesional de Neuroch, sino el desastre personal y moral que había creado. El proceso de divorcio sería brutal, un espectáculo público. Mi reputación, ya danada por el fracaso de la startup, quedaría completamente destrozada. No era solo el fin de un sueño, era el fin de una vida. Las decisiones de la vida son costosas, ¿verdad? Cuidado hasta el final para ver cómo se desarrollan. El proceso de divorcio fue implacable, una máquina de triturar diseñada para dejarme al descubierto. La abogada de Brenda, una mujer formidable con reputación de eficiencia implacable, atacó sistemáticamente cada activo de Neuroch, cada vestigio de propiedad conyugal. La segunda hipoteca, antes un riesgo calculado para una inversión a futuro, se convirtió en una carga para mí. La revelación de mi infidelidad, confirmada por el descubrimiento del abogado, añadió una dimensión moral a la batalla legal, presentándome no solo como un empresario fracasado, sino como un marido infiel y poco fiable. Ya no se trataba de dinero, no del todo, se trataba de principios. En Neuroch, el ambiente era fúnebre. Sin la financiación de la Serie B, los despidos se hicieron inevitables. Gary Peterson, con el ceño fruncido, se vio obligado a liderar la reestructuración, tomando las decisiones difíciles y recortando el equipo. Mi rol, antes el de fundador visionario, se había reducido a una posición secundaria y periférica. Mis grandes ideas, mis algoritmos revolucionarios, eran ahora solo notas a pie de página en el capítulo final de una empresa en crisis. La visión era un recuerdo lejano y burlón. Brenda, con su profundo conocimiento de leyes y contratos, estaba desmantelando mi situación financiera pieza por pieza, sin sentimentalismos ni piedad. Vaciaron todas las cuentas conjuntas, examinaron minuciosamente cada activo. Tuve que vender la casa de Palo Alto, el lugar donde habíamos forjado tantos sueños. La segunda hipoteca se tragó la mayor parte del capital, dejándome con muy poco. Me mudé a un pequeño apartamento alquilado en una zona menos atractiva de la ciudad. Las paredes eran delgadas, la alfombra manchada, un marcado contraste con las habitaciones soleadas y el roble pulido de nuestra casa en Palo Alto. Era simplemente un espacio carente de calidez, carente de historia. Mis padres en Ohio Lamarón, con una mezcla de preocupación y confusión en sus voces. «Owen, ¿qué pasó? ¿Por qué se divorcia Brenda de ti? ¿Va bien el negocio? ¿Cómo explica la ambición, la negligencia, un lapsus momentáneo, un sueño destrozado a quienes aún vean como su hijo brillante y esperanzado?» Murmuré vagas generalidades sobre el estrés,
sobre prioridades diferentes. Su silencio al otro lado de la línea fue más elocuente que cualquier palabra. Un sábado me encontré con Karen y Steve Johnson en el supermercado. Los vi primero, empuñando un carrito repleto de porciones familiares. Steve llevaba el pelo pulcramente peinado con raya y el polo planchado. Karen llevaba un cardigan cómodo. Nuestras miradas se cruzaron un instante. Me dedicaron una sonrisa rápida y apretada y luego, cortésmente, apartaron la mirada, empuñando el carrito a mi lado. El aguijón de su juicio, tácito pero palpable, era más agudo que cualquier acusación a gritos. Eran la personificación de la vida estable y predecible que Brenda había anhelado, la vida que yo había despreciado. Los rumores en Silicon Valley, que antes hablaban de mi potencial, ahora seguían mi espectacular caída. Yo era la moraleja, el fundador que voló demasiado cerca del sol, el marido que lo perdió todo. El ecosistema, tan rápido para aceptar el éxito, también lo fue para descartar el fracaso. Entonces Sara dejó Neroch. Se acercó a mi escritorio pálida. Owen, dijo con voz tensa, no puedo más, es demasiado. El ambiente, todo, lo siento. Empacó sus pocas pertenencias en una pequeña caja y se fue, dejándome completamente solo en el cascarón decadente de mi empresa. Pasaba las tardes en la aséptica soledad de mi nuevo apartamento, con el zumbido del refrigerador como única compañía. Reflexionaba sobre mi ambición, una bestia implacable que me había consumido, devorando cada aspecto de mi vida. Me había llevado a descuidar a Brenda, a alejarla, a burlarme de su necesidad de estabilidad, y luego, en mi profunda soledad, me había llevado a traicionarla. Una noche, rebuscando entre una vieja caja de documentos, encontré una carta. Era de Brenda, escrita poco después de mudarnos a Palo Alto, con su letra pulcra y ondulada. Hablaba de esperanza, de nuestros sueños compartidos, de construir un futuro juntos, de un imperio. El papel se sentía fino, frágil, como los sueños que contenía. El peso de mis decisiones me oprimía, me asfixiaba. El precio de mis faltas morales, de mi incansable búsqueda de un sueño esquivo, era ahora innegablemente claro. No solo perdí a Brenda, perdí a Neroch, perdí la casa, y, sobre todo, perdí al hombre que creía ser, el hombre en el que ella había creído con tanta fervor. Meses después, el zumbido de las luces fluorescentes sustituyó al dinámico bullicio de las salas de servidores. Mis manos, que antes cuidaban algoritmos complejos, ahora apilaban cajas en un almacén o clasificaban piezas en un pequeño taller mecánico. El mundo de las startups de IA, las promesas de disrupción e innovación, parecían estar a 1000 millas de distancia. Era una existencia mundana y temporal, una forma de alimentarme y vestirme mientras los restos de mi vida anterior se desmantelaban sistemáticamente. Neroch, según supe por Gary, estaba en apuros, un fantasma de la empresa que habíamos fundado. Gary, con su silenciosa resiliencia, hacía todo lo posible con un equipo mínimo, intentando mantener la empresa funcionando, pero era una batalla perdida. El sueño se desvanecía poco a poco. El divorcio se formalizó con la silenciosa e implacable eficiencia del sistema legal. El abogado de Brenda me dejó con una deuda considerable y prácticamente nada más. La casa de Palo Alto había desaparecido. La segunda hipoteca se había comido el poco capital que me quedaba. Mi pequeña parte de Neroch, ahora sin valor, era irrelevante. Me quedé con algunos objetos personales dispersos, un coche y el peso aplastante de mis errores. California, el estado dorado que tanto prometía, ahora se sentía como una prisión que yo mismo había construido. Representaba tanto mis mayores sueños como mis fracasos más espectaculares. Ali no me quedaba nada. Empaqué lo poco que tenía en mi destartalado sedán y conduje campo a través, hacia el este, de vuelta al paisaje llano y familiar de mi hogar de la infancia en un pequeño pueblo del medio oeste de Ohio. El viaje fue largo, los kilómetros una confusión de asfalto y arrepentimiento. Los maizales, extendiéndose interminablemente hasta el horizonte, los tranquilos pueblos con sus semáforos solitarios y sus calles principales embellecidas, me resultaban reconfortantes en su familiaridad y asfixiantes en su monotonía. Era un regreso al punto de partida, a una vida de la que creía haber escapado. Volví a vivir con mis padres, que ya eran mayores. Me ofrecieron un apoyo discreto, una cama calentita y comida casera, pero su decepción flotaba en el aire como una persistente niebla otoñal. Ya no me hacían preguntas inquisitivas, no directamente. Solo un triste movimiento de cabeza y una mirada preocupada al otro lado de la mesa.
Aún eres joven, Owen, decía mi padre con voz ronca. Necesitas un trabajo estable. Acepte trabajos esporádicos, arreglaba grifos que goteaban para los vecinos, pintaba cercas, ayudaba en la ferretería local. Trabajar con las manos, sentir el dolor muscular al final del día, contrastaba marcadamente con las batallas intelectuales que antes libraba. Había una honestidad simple y sin complicaciones en él, una correlación directa entre el esfuerzo y el resultado. Evitaba el contacto con cualquier persona de mi vida pasada. Brenda, Sara, incluso Gary. El silencio me protegía. Entonces, una tarde tranquila, mientras reemplazaba un cristal roto de la ventana de la SRA. Jenkins, que vivía al final de la calle, sonó mi teléfono. Era Gary. Su voz sonaba cansada, resignada. Owen dijo, se acabó. Vamos a quedar negro, oficialmente. Los acreedores están rondando y no queda nada. La irrevocabilidad del asunto me impactó más de lo esperado. Ya había perdido tanto, mi matrimonio, mi hogar, mi reputación. Pero la muerte de Neuroch, el sueño que lo inició todo, fue como cerrar la tapa de un ataúd, el último atisbo de esperanza, el fantasma de lo que pudo haber sido, se extinguió. Esa noche me senté en el viejo columpio del porche de mis padres, contemplando la puesta de sol sobre los campos infinitos. El cielo, vasto e indiferente, estaba pintado en tonos naranjas y morados. El vacío que veía extenderse ante mí hasta el horizonte reflejaba el vacío interior. Pensé en Brenda, en sus penetrantes ojos verdes, su mente aguda, su inquebrantable fe en mí. Pensé en la familia que nunca tuvimos, en la vida que se suponía que debíamos construir, en el imperio que íbamos a conquistar juntos. No hubo ningún gran gesto de venganza por su parte, ningún regodeo triunfal. Solo el tranquilo y persistente trajín de la vida continuando, implacable, sin mi gran visión, sin mi presencia. La moralidad de mis decisiones, el inmenso precio que había pagado, ahora se sentía menos como un acontecimiento dramático y culminante, y más como una cicatriz interna permanente. Una herida silenciosa que nunca sanaría del todo, siempre presente, un recordatorio de lo que había sacrificado y de lo que realmente había perdido. Un ano paso borroso, marcado por el lento ritmo de las estaciones en el medio oeste. Me había adaptado a una vida tranquila y anónima, trabajando en la ferretería local. Mis días transcurrían reponiendo estanterías, mezclando pintura y ayudando a los clientes a encontrar el tornillo adecuado. El olor a serena y madera fresca sustituía al metálico de los aparatos electrónicos y el café rancio. Silicon Valley, el mundo de las startups. Brenda, rara vez ocupaban mis pensamientos despiertos. Pero como fantasmas, persistían, más allá de mi visión, esperando el momento oportuno para reaparecer. Ese momento llegó una cálida tarde de sábado en la feria anual del pueblo. El aire vibraba con las risas de los niños, el aroma de las palomitas y las salchichas a la parrilla. Iba pasando junto a la noria con una bolsa de cacahuetes tostados en la mano, cuando la vi. Brenda estaba de pie junto a un puesto de juegos, de la mano de una niña pequeña, junto a un hombre de aspecto amable y sonrisa amable. La niña, una niñita de ojos brillantes y una mata de pelo rollizo, era claramente suya. Brenda llevaba un sencillo vestido de verano, el pelo recogido, con una ligereza en su paso que no había visto en años. Entonces levantó la vista, recorriendo con la mirada a la multitud, y nuestras miradas se cruzaron. A lo lejos, entre el ruido y el mar de rostros, transcurrió entre nosotros un momento de intensa historia compartida. No vi ira ni acusación en sus ojos verdes, solo una profunda tristeza y, quizás, una comprensión distante y silenciosa. Era una mirada que reconocía todo lo que había sido y todo lo que nunca volvería a ser. Se me cortó la respiración. Me di la vuelta rápidamente, con el corazón latiéndome con fuerza, y me adentré en la feria, perdiéndome entre la multitud. No quería una confrontación directa, no podía soportarla. Desde la periferia de un puesto de algodón de azúcar los observaba. Brenda se rió de algo que dijo la niña, con la cabeza echada hacia atrás. Una risa genuina y desahogada. El hombre, su pareja, le puso una mano en la espalda, un gesto de cariño silencioso. Parecía más feliz, más en paz. La presión incesante había desaparecido visiblemente de sus hombros. Verla con una familia, algo de lo que habíamos hablado pospuesto y finalmente perdido. Era una herida fresca, un profundo y doloroso vacío en mi pecho. Una punzada de arrepentimiento, tan profunda que era casi física, me retorció por dentro.
Pensé en él y sí. ¿Y si no me hubiera dejado absorber tanto por Neuroch? ¿Y si la hubiera escuchado de verdad, su anhelo de estabilidad, de tener hijos? ¿Y si no hubiera buscado consuelo en el breve y peligroso consuelo de Sara? Las preguntas eran incesantes, sin respuesta. Entonces me di cuenta de que la venganza de Brenda no era un plan grandioso y deliberado, sino simplemente su decisión de seguir adelante. Había reconstruido su vida, había encontrado la estabilidad y la familia que anhelaba. Había encontrado la paz de una manera que yo no. Caminé sola a casa mientras los sonidos de la feria se desvanecían en el tranquilo murmullo de la tarde del medio oeste. La imagen de Brenda, su pareja y su hijo se me quedó grabada en la mente, como una marca permanente. El medio oeste, que me había ofrecido refugio de mi pasado destrozado, ahora me servía como un recordatorio constante y silencioso de todo lo que había perdido irrevocablemente. Empecé a escribir. No código, ni planes de negocios, sino reflexiones. Compré un cuaderno barato y un bolígrafo y llené páginas con mis pensamientos, intentando dar sentido a mi tumultuoso viaje, a mi ambición desbordante, a mi caída estrepitosa. Fue un intento de comprender, de procesar, quizá incluso de perdonarme. Me preguntaba si esta vida tranquila e introspectiva, esta constante mirada al pasado, era mi verdadero precio, una existencia solitaria, marcada para siempre por las decisiones irreversibles que había tomado, un estado perpetuo de ajuste de cuentas, la vida en el medio oeste continuo, una corriente constante y modesta. Seguí trabajando en la ferretería, aprendiendo los nombres de los clientes habituales, comprendiendo las necesidades particulares de esta pequeña comunidad. No era la vida que había imaginado, pero en su tranquila rutina encontré una paz ganada con esfuerzo. Empecé como voluntaria en el centro comunitario local, ayudando a personas mayores a dominar los conocimientos básicos de informática. Enseñarles a enviar un correo electrónico y a hacer videollamadas a sus nietos me resultó increíblemente gratificante, algo que no me había ocurrido con la creación de una IA compleja. Era una conexión tangible, un simple acto de servicio. La humildad, un concepto completamente ajeno a mi agresiva personalidad de Silicon Valley, se había convertido en una silenciosa compañera. Una tarde, me senté frente a la computadora de la biblioteca pública y le envié un correo electrónico breve y anónimo a Gary Peterson. Sin remitente, solo un mensaje simple. Espero que todo vaya bien, Gary. Pensando en ti. Fue un cierre discreto, el reconocimiento final de un sueño que una vez compartimos. Ahora pensaba a menudo en las palabras de Brenda, en su anhelo de estabilidad y familia. Lo que antes consideraba, o de mente estrecha, ahora lo entendía como necesidades humanas fundamentales. El deseo de un hogar estable, de un ritmo familiar seguro, de un futuro que no estuviera siempre a la vuelta de la esquina. Esos no eran deseos triviales. Eran las anclas que había soltado sin pensar en mi búsqueda de algo abstracto y grandioso. Reconocí, con una claridad sobria que a veces me punzaba como una espina, que mi ambición, aunque genuina, también había sido una forma de escapismo. Una forma de evitar enfrentar las realidades más simples y complejas de una relación. El dar y recibir diario, los sacrificios que requiere una verdadera colaboración. Era más fácil construir un imperio de código que construir un hogar estable. El ritmo de vida de un pueblo pequeño se convirtió en un consuelo. Las interacciones genuinas, la sencillez, la forma en que los vecinos se cuidaban entre sí. Era una realidad arraigada, lejos de las promesas fugaces del capital riesgo y la competencia feroz de Silicon Valley. Una noche, sentada en mi pequeño apartamento, miraba una vieja caja de zapatos llena de fotografías. Fotos de Brenda y yo, jóvenes, llenas de esperanza, de nuestros días en Stanford. Sus ojos brillantes, mi sonrisa segura. Teníamos el mundo a nuestros pies. Acepté la pérdida, la traición, las consecuencias de mis actos. Ya no me quedaba culpa, ni rabia, solo una profunda y serena comprensión de cómo había llegado a este punto. La tristeza persistía, un dolor sordo en el pecho, un miembro fantasma permanente de una vida que podría haber sido. Pero ya no me consumía, era parte de mí, pero no todo. Había aprendido que pagar el precio no siempre era una explosión dramática, una caída repentina en desgracia, sino a menudo un ajuste de cuentas silencioso y de por vida. Empecé un pequeño huerto afuera de mi apartamento, un pedazo de tierra abandonada que yo mismo limpié. Lo cuidé con esmero y paciencia, sacando vida de la tierra. Tomates, pimientos,
unas cuantas hileras de lechuga. Ver brotar los pequeños brotes, nutrirlos durante el verano, fue un acto de creación silencioso y profundo. Me di cuenta de que el verdadero éxito no siempre consistía en construir un imperio o revolución a la IA. A veces se trataba de construir una vida, incluso una sencilla, con integridad, conexión y un propósito genuino. Cuidar la tierra, sentirla bajo las uñas, era una forma de reconstruir. La última esquina era yo afuera de mi apartamento, arrodillado en la tierra regando cuidadosamente una hilera de tomateras jóvenes. El sol se ponía, proyectando largas sombras sobre el pequeño jardín. Era un hombre despojado de sus antiguas ambiciones, de sus grandes sueños, pero encontraba sentido en la tierra, en el tranquilo crecimiento de las plantas verdes. Seguía marcado por el pasado, un mosaico de decisiones y consecuencias, pero ya no me definían solo mis fracasos. Lenta y pacientemente cultivaba una nueva y más silenciosa forma de esperanza. Estaba sola en el tranquilo apartamento del medio oeste, con el aroma a tierra fresca de mi pequeño jardín impregnado en mi ropa. Los últimos años me habían arrebatado todo lo que creía desear, todo lo que creía que me definía. Neuroch se había ido, un lejano recuerdo de ambición y arrogancia. Brenda había seguido adelante, había construido la vida que siempre se había merecido, una vida de estabilidad y familia, lejos de mis caóticos sueños. En retrospectiva, su maldición en mi cumpleaños, su deseo de que fracasara, no fue malicia, fue desesperación. Una súplica desesperada por un futuro diferente. Uno donde la valorara a ella y a una vida compartida, por encima de la búsqueda de un imperio abstracto. Había descartado sus preocupaciones por considerarlas materialistas, pero eran la base de una existencia humana estable. Necesidades que yo había pisoteado con descuido, las decisiones que tomé, las traiciones, la búsqueda incesante de una visión que finalmente me quegó, me habían traído hasta aquí, a este pueblo tranquilo, a esta vida sin pretensiones, a un ajuste de cuentas diario con el hombre en el que me había convertido y el hombre que aún esperaba ser. No hubo una gran redención, ningún cambio repentino de fortuna, solo el trabajo lento y paciente de cuidar un pequeño jardín, de encontrar sentido a los actos sencillos y tangibles de la vida. El precio estaba pagado y las lecciones, aprendidas con esfuerzo, estaban grabadas en lo más profundo de mi ser.